Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy vamos a hablar de entomología, que es, así a grandes rasgos, la ciencia que estudia los insectos. Pero para hablarnos de este tema tan interesante y de una manera mucho más científica, tenemos con nosotros al profesor de Conservación Biológica de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Luis Yela. José Luis, bienvenido, muchas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Bueno, hablamos de la entomología. Yo he dado así una pequeña pincelada de lo que es la entomología. Explícanos mejor qué es este término, qué significa. Pues no lo podías haber definido mejor, una definición sintética y completa, porque es el estudio científico de un grupo de organismos que son los artrópodos. Esta es una definición amplia, hay quien dice de estudio de los insectos, pero bueno, normalmente los entomólogos incluimos también pues, el resto de los artrópodos, o sea, arácnidos, miriápodos, crustáceos y demás, ¿no? Esto es la entomología, que tiene sus ramas, claro está. Entomología sistemática, que estudia las relaciones de parentesco evolutivo de los grupos de artrópodos, entomología aplicada, que estudia, por ejemplo, los métodos de control de las plagas, que la mayoría de las plagas son artrópodos, y demás, hay más ramas de la entomología. Parece, pues eso, los insectos pues, son pequeñitos y a veces molestos, parece que no tienen importancia, pero realmente son muy importantes para los ecosistemas. Son muy importantes para los ecosistemas y son muy importantes para nuestra propia vida, ¿no? En realidad hay tantas especies de artrópodos y de insectos en particular, y sobre todo de escarabajos, que es el grupo más numeroso de todos, que en una aproximación así, digamos, burda, podríamos decir, como ya se ha repetido hasta la saciedad, que todos los organismos vivientes son insectos, ¿no? Es una aproximación, ya digo, burda, ¿no? Pero sí que es verdad que, en fin, que componen la inmensa mayor parte de los organismos vivientes. Y eso solamente ya nos da idea de la importancia que tienen. Cumplen muchísimas funciones en los sistemas naturales, ¿no? En los ambientes naturales y también en los ambientes modificados. Simplemente con pensar la cantidad de biomasa, o sea, la cantidad de materia viviente que representan, y por lo tanto el recurso alimenticio que significan para otros organismos que después tienen una relación más directa con nosotros, pues es suficiente como para hacerse idea de la importancia que tienen. Pero es que además cumplen muchas otras funciones, según qué grupos, claro, en los ambientes naturales. Por ejemplo, el servicio que se llama ahora ecosistémico de la polinización, pues es una función reconocida, muy ampliamente reconocida y muy valorada hoy en día, ¿no? Entre otras cosas porque nos supone un beneficio práctico a los humanos, ¿no? Pero realmente la polinización entomófila, la polinización derivada de la acción de los insectos, pues es un factor importantísimo en el funcionamiento de los sistemas naturales. De hecho, bueno, acabamos de celebrar el Día Mundial de la Biodiversidad, también hace un día antes el Día Mundial de las Abejas, y se ha hecho hincapié se ha hecho una alerta por la desaparición de estos insectos polinizadores y su efecto que puede tener en la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Esa palabra que todo el mundo cree saber qué es. Pues vamos a intentar sintetizarlo al máximo. Biodiversidad podemos definirla desde un punto de vista estructural como la variedad de materia viviente. Así, dicho así, o sea, desde el nivel de organización más simple, que puede ser el de los genes, hasta el más complejo, que puede ser el de paisajes, ¿no? También existe otra manera que cada vez, digamos, pues tiene se pone más énfasis en ella, que es una definición de la biodiversidad desde un punto de vista funcional y evolutivo, que tiene además en cuenta las interacciones entre las diferentes piezas de los sistemas naturales, entre los diferentes organismos, ¿no? Es una visión mucho más completa porque da idea no solamente de cómo son los sistemas naturales, sino de cómo funcionan y cuál es la importancia relativa de las distintas piezas, de las distintas especies o poblaciones, según el nivel en la que estemos trabajando, en la composición y en el funcionamiento de los diferentes sistemas naturales. Pero no solamente funcionamiento presente, sino cuál ha sido el funcionamiento a lo largo del tiempo. Esta visión, digamos, más completa, más evolutiva y funcional, pues también tiende a interpretar el papel de cada especie y tiende a identificar especies que podemos considerar más importantes o especies clave que si retiramos del conjunto
pues pueden hacer que se acelere con mayor probabilidad la extinción del resto, porque dependen de una manera más directa pues otras especies que pueden ser más funcionalmente o evolutivamente redundantes, ¿no? Y todo esto, o sea, la pérdida de la biodiversidad puede acabar con la especie humana incluido. Ese es el problema, sí. El problema es que desde, por sintetizar mucho también, desde más o menos la revolución industrial, pues se produjeron muchos avances importantísimos que contribuyeron a nuestra comodidad, contribuyeron a alargar la esperanza de vida de los humanos de una manera colosal, vamos. Y también redujeron muchísimo la mortalidad infantil, de manera que la densidad poblacional ha subido de, también por resumir mucho, de unos 1.000 millones de habitantes a los 7.000 y pico, casi 8.000 que somos ya ahora mismo sobre la Tierra. Claro, hacemos una presión sobre el ambiente, pues podríamos decir desmesurada, ¿no? Sobre todo porque no la controlamos bien. Si la controláramos mejor, pues no sería tan desmesurada, pero sí es una presión muy fuerte. Entonces, claro, me he ido un poco del hilo. ¿Cuál era en realidad? La amenaza, bueno, amenaza sí. de la mano humana, Claro. porque que nos podemos incluso nosotros mismos acabar con nuestra especie. Claro, es que dependemos de toda esa biodiversidad. Nuestra vida depende de la biodiversidad, aunque estemos separados de alguna forma de ellas, precisamente por efecto de los adelantos de la revolución industrial y que vivimos en ecosistemas urbanos y un poco separados de la naturaleza, dependemos completamente, porque somos una especie animal más, ¿no?, del funcionamiento del conjunto de las especies. Y claro, si llegamos a diezmar la diversidad por debajo de un cierto umbral, es posible que esto deje de funcionar razonablemente bien. Y los primeros perjudicados podemos ser nosotros mismos, ¿no? Y por eso las señales de alarma, ¿no? A lo largo de la historia evolutiva de la vida sobre la Tierra ha habido varios periodos de extinción masiva, ¿no? Periodos relativamente cortos, alrededor de 1 millón de años, un poco más, un poco menos, en los que se ha extinguido entre el 50 y el 90% de las especies vivientes. Y no ha pasado nada. Ha pasado que los sistemas naturales se vuelven a recuperar. Son unos periodos en los que se vuelven a recuperar hasta que se recuperan otra vez niveles de biodiversidad pues, análogos o mayores a los que había antes, ¿no?, con otro tipo de organismos dominantes, claro. Bueno, pues podría pasar lo mismo si los humanos nos extinguiéramos, pero el problema que tenemos nosotros los humanos ahora mismo es que si no hacemos uso de nuestra inteligencia, pues a lo mejor resulta que no tenemos muchas posibilidades de sobrevivir a lo que puede ser la catástrofe ambiental en ciernes. Claro, porque esta evolución ha sido en muchos años y nosotros lo estamos acelerando, este proceso, de manera muy, muy rápida por todo aquello que... Exacto. Ese es uno de los rasgos fundamentales de los periodos de extinción masiva. Hay un proceso de extinción de fondo que se mantiene a lo largo del tiempo, más o menos, pero luego hay periodos concretos en los que por causas diferentes, que pueden ser intrínsecas al funcionamiento del sistema Tierra o pueden ser extrínsecas, como puede ser, por ejemplo, la caída del meteorito que contribuyó a acabar con los dinosaurios y demás, pues se produce una aceleración muy brusca, ¿no?, de la velocidad de extinción. Y eso es donde estamos ahora mismo, donde todos los pues datos científicos y todas las interpretaciones científicas avalan que estamos comenzando un periodo de extinción masiva o que ya lo hemos comenzado hace 40, 50.000 años y no nos hemos dado bien cuenta. Parece que no se tiene en cuenta realmente las consecuencias de esto. Es como, bueno, esto como no lo ves a primera vista, pues lo vas dejando, pero esas consecuencias, como hemos hablado, pueden ser nefastas. Aparte de la mano del hombre, o esto es una rueda, no lo sé bien, ¿qué más amenazas, qué más puede terminar con la vida de los ecosistemas, la biodiversidad del planeta? Bueno, puede haber muchas causas. Por ejemplo, cuando cayó el meteorito que terminó al final ya de extinguir a todos los dinosaurios que quedaban, pues eso fue una causa extrínseca a la Tierra y puede haber muchas otras, ¿no? Impredecibles en detalle o al menos a muy corto plazo, ¿no? Pero básicamente ahora la amenaza somos nosotros. Ahora mismo, en este momento, la amenaza son las actividades humanas no bien gestionadas para el conjunto de individuos que somos y los problemas que significa pues, la organización de todo esto, ¿no? Es un problema fantástico, de unas dimensiones tremendas y de hecho pues,
se empieza a hablar con cierta asiduidad del cambio climático, de la extinción de especies y tal, a nivel, digamos, político, por decirlo de alguna forma, ¿no? A nivel social todavía se habla poco, ¿no? Pero desde luego a nivel científico las personas que trabajamos en estas cosas pues estamos bastante preocupados con el asunto, de manera que han surgido iniciativas para intentar alertar a la población y demás, pero de todas formas es razonable que la población no esté al tanto de lo que realmente está ocurriendo, porque a la población le falta información básica sobre estas cosas, ¿no? Y además tenemos otra cuestión que hay que considerar, y es que son necesidades urgentes, básicas, diarias, que tenemos que satisfacer todos. Y claro, tendemos a posponer aquello que no es inmediatamente un peligro inmediato, o que no parece un peligro inmediato, ¿no? O sea, es razonable que esto ocurra, pero bueno, hay que alertar sobre ello. Bueno, una de las principales alertas es el uso de pesticidas, el uso de productos tóxicos que acaba pues, con los insectos, con la biodiversidad. Pero nosotros a nivel ya más doméstico, ¿qué podemos hacer? Por eso, a lo mejor no matar una abeja o no matar un bichito. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchísimas cosas, tantas que es difícil sintetizarlas, pero podemos hacer básicamente emprender acciones en dos líneas, una en la de prevenir y otra en la de curar. Es decir, en la de prevenir, por ejemplo, pues tratando de no perturbar demasiado lo que sería un funcionamiento razonable de los sistemas no naturales, sino artificiales, de alguna manera modificados en los que nos desenvolvemos, y tratar de evitar el uso de sustancias tóxicas, por ejemplo, se hayan demostrado que son persistentes y que pueden causar problemas. Hay otras sustancias tóxicas que no son tan persistentes y que tampoco pasa nada por utilizarlas, pero hay que saber discriminar estas cosas. Y a largo plazo, o sea, en la cuestión de curar, por así decirlo, pues, por ejemplo, tratar de reciclar todos aquellos productos, todos aquellos desechos de nuestra vida diaria que tendemos a desprendernos, deshacernos de ellos de una manera poco selectiva, pero bueno, cada vez hay más educación en este sentido y cada vez hay más posibilidades de separar diferentes tipos de desechos. Por ejemplo, hay medidas recomendadas que nos cuestan pero que son razonables y que están al alcance de todos, como son utilizar menos el coche y andar más, procurar comer menos carne y comer más vegetales. Es difícil argumentar todo esto, ¿no? Y tampoco hay que exagerar, Tampoco hay que convertirse en un talibán de estas cosas, sino que lo que hay que hacer es actuar pues, con un poco más de sensatez y un poco más de prudencia, ¿no? Simplemente. Eso, hablabas de la educación, es algo básico para poder ir concienciando a todas las nuevas generaciones de chicos. A lo mejor se hace más hincapié en lo que hablabas en el reciclaje. Ahora parece que el quien no recicla se le mira mal, pero también a lo mejor deberíamos hacer hincapié en otro tipo de educación también, pues eso, pues a cuidar el medio ambiente, pero de una manera más práctica. Sí, estoy completamente de acuerdo. La asignatura pendiente en el mundo occidental y muy especialmente en España es la educación ambiental. Lo que pasa es que es una asignatura pendiente muy complicada de solventar por varias razones, por razones históricas, por razones de cómo está organizado el currículum educativo en la enseñanza secundaria y demás, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero bueno, cada vez más, pues las personas que trabajamos en esto tenemos oportunidades como esta de intentar, pues, trasladar al ciudadano, ¿no? Las inquietudes fundamentales y las cuestiones fundamentales sobre la importancia de conservar de la manera más eficaz posible los sistemas naturales para pues, no destruir nuestra propia casa, ¿no? Algo así como el mensaje que trataba de difundir Félix Rodríguez de la Fuente, pero trasladado a nuestros días y desde un punto de vista un poco más, digamos, más fundamentado en los conocimientos, en el avance de los conocimientos científicos que se han producido durante las últimas décadas. Pero la asignatura pendiente es la educación ambiental, sin ninguna duda, sí. Bueno, también desde la universidad vosotros lleváis a cabo muchas iniciativas para divulgar, es una labor muy importante de divulgación. También, de hecho, este fin de semana se han celebrado unas jornadas entomológicas de Castilla-La Mancha,
¿Qué es lo que se ha debatido ahí? ¿Cuáles han sido esas conclusiones que podéis haber sacado de esas jornadas? Pues me alegro mucho de esta pregunta, porque nosotros digamos que hemos tratado de unirnos una serie de personas del ámbito académico, pero también del ámbito ciudadano, simples, ni más ni menos que personas que dedican parte de su tiempo, que trabajan en otras cosas, pero dedican parte de su tiempo a estudiar entomología y a trabajar con los insectos y con los artrópodos, de manera que entre todos, entre los profesionales y los no profesionales, pues hemos conseguido formar un núcleo que nos reunimos el fin de semana pasado por tercera vez, porque ya son las terceras jornadas, esta vez nos ha tocado aquí en Toledo, y la UCLM, la universidad, nos ha brindado su apoyo, de alguna forma, institucional, y bueno, pues simplemente lo que hemos hecho ha sido reunirnos para contar nuestras experiencias, tanto nuestras experiencias científicas de nuestros proyectos de investigación, como nuestras experiencias no directamente relacionadas con proyectos científicos, sino con observaciones que hacen los aficionados y que son fundamentales para dotar de contenido muchas veces al trabajo de los científicos. Sin los unos y sin los otros, esto no se puede mover. Y eso fue básicamente lo que hicimos, ¿no? Y hablamos de conservación de los artrópodos, hablamos de efectos de las características físicas del ambiente sobre la vida de los artrópodos y sobre las respuestas de los artrópodos. Hablamos sobre las abejas, un científico de mucho prestigio que tenemos trabajando ahora mismo en el Instituto de Ciencias Ambientales, que es especialista en abejas, pues nos habló sobre la diversidad de comportamientos de las abejas, ¿no? Lleva tiempo trabajando en esto. Y, en fin, también estuvimos hablando sobre a ver si lo digo en castellano, el programa de seguimiento de las mariposas, que es una iniciativa que nació en Gran Bretaña y que aquí se está desarrollando ahora mismo, y vino el responsable, que está en la Universidad Autónoma de Madrid, a contarnos en qué consiste el proyecto de seguimiento y cómo las observaciones de los ciudadanos, de los aficionados, pueden ayudar a conocer cuál es la dinámica a largo plazo de las mariposas. En fin, muchas cuestiones que luego además complementamos con salidas al campo por la tarde a estudiar hormigas, básicamente por la noche a hacer muestreos con trampas de luz y al día siguiente en San Pablo de los Montes para observar e interpretar la diversidad entomológica que nos encontramos allí en aquella robledal de San Pablo de los Montes. Claro, eso es lo bonito de a lo mejor de esta ciencia, pues la práctica en el campo. A todos nos gusta salir al campo y disfrutar de un buen día, pero luego realmente no somos conscientes de que nos lo estamos cargando. Sí, además lo bonito que hubo, por ejemplo, en la salida al campo fue que íbamos con una guía en la que ilustra de las diferencias entre las diferentes especies y las íbamos observando, haciendo fotos y en su caso recolectando con una red y viendo los rasgos y aprendiendo entre todos qué rasgos diferencian unos de otros y luego ya las dejábamos irse, ¿no? Y haciendo un censo de lo que nos encontramos ahí. Todo eso contribuye a que se despierte el interés por la naturaleza y a que la gente empiece a pensar cuáles son las consecuencias que pueden tener sobre los sistemas naturales algunas acciones que estamos emprendiendo de manera un tanto alegre, ¿no? Cuando ya sabemos que son insostenibles a largo plazo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las macrogranjas de porcinas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a proyectos de desarrollo insostenible, claramente, como es Puy de Fou, lo siento mucho, pero esto hay que decirlo, y cosas de este tipo, ¿no? Que podrán tener su interés social, no digo que no, pero que desde un punto de vista ambiental son claramente insostenibles y hoy día no se deberían desarrollar. Este puede ser también un punto clave, los intereses económicos de farmacéuticas, de productoras de productos, los productos realmente que hacen daño a la biodiversidad, macroproyectos de este tipo, la economía es el dinero al final. Claro, claro. Por eso la cuestión clave en todo esto es el diálogo social. Un diálogo social bien entendido, en el cual todas las partes puedan aportar su visión del asunto, ¿no? Eso es fundamental porque lo que no se puede o lo que no se debería hoy día es dejar al lado determinado sector de personas con cierto tipo de información que puede aportar visiones alternativas, que complementar y que sugerir acciones que consigan el fin, pero de una manera diferente, con otros métodos y de una manera ambientalmente
más amigable, como se dice hoy día. Es decir, que contribuyamos a aplicar los principios digamos, de la teoría de la sostenibilidad y los sustituyendo por los principios que se han venido desarrollando clásicamente, pues más desarrollistas, ¿no? Sin tener en cuenta lo que puede ocurrir el día de mañana. Como he dicho antes, esto es entendible, porque todos tendemos a, bueno, pues a satisfacer nuestras necesidades actuales y tendemos a no ver tanto cuáles pueden ser las necesidades del futuro, pero para eso estamos los científicos trabajando en ello, ¿no? Una empresa difícil esa, la de luchar contra... Muy difícil. Contra Goliat, por así decirlo. Es que yo creo que esa es una visión que deberíamos tratar de dejar al lado. No es David y Goliat, somos pares, somos partes de la sociedad que tenemos que entendernos, pero para entenderse hace falta diálogo y no prescindir de parte de la sociedad o simplemente ignorarla, ¿no? Eso es lo que falla, quizá. Sí, pero yo creo que en este ámbito y en todos, realmente. Sí, sí, pero bueno, en este momento somos más conscientes y como somos más conscientes, pues deberíamos dar pasos adelante en este sentido, ¿no? En realidad, en la Facultad de Ciencias Ambientales tratamos de unir las cuestiones que tienen que ver con la conocimiento y gestión del medio natural con las cuestiones sociales que vienen a poder desarrollar estas cuestiones, ¿no? Por eso estamos tan sensibilizados con este tipo de cuestiones. Bueno, volviendo a los insectos, a las mariposas y a las abejas, todos bueno, estamos más o menos concienciados, se ha hecho mucho hincapié en estos, pues, por la importancia en la polinización que tienen, pero luego hay muchos tipos de insectos, muchísimos. A mí me cuesta creer realmente, y así soy sincera, que una cucaracha, por ejemplo, tenga un papel fundamental en la biodiversidad del mundo. No lo puedo entender. Por favor, ilumíname. Me alegro muchísimo de esta pregunta, me alegro mucho, porque la primera cuestión que tenemos que considerar es que nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de cucarachas, nos referimos a las 3 especies que nos acompañan, de las cuales últimamente parece que solo queda una, porque es la más llamativa, la más dominante, por así decirlo, y ha desplazado un poco a las demás, que son la americana, que es la grande, la negra de toda la vida, más chiquitita, y luego la rubia, ¿no? Bueno, son las 3 especies de cucarachas, por hacerlo de una manera simple, que se han acostumbrado a la presencia humana. De hecho, hay muchísimas especies que se han acostumbrado a la especie humana y que nos acompañan. Las ratas nos acompañan y desempeñan su función, y la han desempeñado a lo largo de toda la historia evolutiva. La cuestión es que han ido cambiando de hábitos a medida que se han hecho más dependientes de los humanos. Algunas especies han hecho muy dependientes de los humanos, otras no tanto, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, el gato doméstico es muy dependiente de los humanos, ¿no? Pero tampoco tiene mucha función, pero un gato. se puede asilvestrar, claro que más tiene allá su del función. acompañamiento. Claro que tiene su función, tienen muchas funciones. ¿El perro también? Muchas más de las que nos, claro, muchas más de las que nos podemos imaginar así en principio, ¿no? Claro que tienen sus funciones. Ahora mismo, la función del perro y del gato doméstico son básicamente de acompañamiento. Pero si nos fijamos en lo que puede haber ocurrido hace 40.000, 50.000, 60.000 años, pues vemos que esas especies ocupaban una función, un nicho, como se dice en ecología, en el medio natural. Los ancestros, vamos, de estas poblaciones actuales domésticas, ¿no? E igual que ha pasado con el cerdo, que antes era el jabalí, vamos, son la misma especie. Lo que pasa es que son variedades diferentes, ¿no? Seleccionadas por los humanos, ¿no? O sea que, examinando las cuestiones en detalle, se da uno cuenta de que toda especie tiene su función. Pero volvemos a las cucarachas. 3 especies vinculadas con los humanos, ¿no? Que habitan los mismos lugares que los humanos, básicamente, ¿no? Pero es que, ¿cuántas especies de cucarachas hay en el medio natural? Si nos vamos a un bosque, y no hace falta irse a un bosque, en el mismo campus hacemos prácticas en zoología con los alumnos y buscamos insectos y artrópodos para evaluar diferentes cuestiones, y escarbando en la hojarasca podemos encontrar varias especies de cucarachas diferentes. ¿Por qué? Porque hay decenas de especies de cucarachas distintas que viven en el medio natural, cuya función, bueno, una de sus funciones, la más conocida, es la de degradar o trocear la hojarasca. Como son detritívoras, son un más de los organismos que contribuyen a trocear la hojarasca y a ponerla, en definitiva, a disposición de bacterias y plantas. Con lo cual, claro que cumplen su función.
Esas sí, las otras no. Bueno, las otras, como resulta que se han acostumbrado a nuestra presencia, pues siguen siendo detritívoras, pero se alimentan de nuestros desechos orgánicos, claro. O sea, especies oportunistas de alguna manera, ¿no? Pero así funciona la naturaleza. Así funciona, es verdad. Claro. Al final siempre es esto es pues una cadena. Claro, exactamente. Bueno, no sé si me ha convencido con el tema de las cucarachas, pero quiero pensar que sí, que tienen una función, porque si no, no lo entiendo. Las avispas, por cierto, eso sí que no tiene nada bueno. Sí, igual, las avispas lo mismo. Solamente hay que pararse a observarlas, a estudiarlas, y uno se da cuenta de las funciones tan importantes que pueden tener en los sistemas naturales. Depende qué especies de avispas, porque hay muchas avispas diferentes, claro, con muchas formas distintas y con muchos modos de vida diferentes, ¿no? Pero cuando no sepamos, por ejemplo, cuando observemos un animal que nos parece molesto, ¿no? Un insecto que nos parece molesto, simplemente con pensar a quién alimentará este organismo, ya con eso ya tenemos, digamos, una respuesta parcial a cuál puede ser su función. Porque la cantidad de individuos de las diferentes especies que hay de insectos en el medio natural, pues sirven de alimento, están de alguna manera en una parte más bien basal de las cadenas tróficas, sirven de alimento a muchísimas otras especies mayores, ¿no? Y en fin, y especializadas en alimentarse de ellos, ¿no? Pero ya digo, las avispas en concreto, las avispas estas de rayitas amarillas y negras, pues según además la época del año, van variando en el tipo de relación que tienen con las plantas, en su ecología de alimentación y demás. O sea, que es que todas las especies cumplen su papel. Pues yo creo que son las grandes enemigas de las abejas. Depende yo cuáles. No mataría una abeja, pero sí una avispa. Depende cuáles. Hay abejas que pueden repercutir negativamente sobre nosotros, igual que hay avispas que pueden hacerlo, que lo hacen, y algunas que son beneficiosas, ¿no? Una cuestión interesante con respecto a las abejas, que igual me adelanto, pero que puede ser interesante que tengamos en cuenta, es que cuando hablamos de abejas, todos en general, tendemos a pensar en la abeja doméstica, que es una de tantísimas, porque hay cientos, miles de especies de abejas, muchas de las cuales son solitarias, no son coloniales, ¿no? O sea, no son sociales, ¿no? En realidad, ¿no? Y el papel polinizador de estas cientos o miles de especies de abejas en el medio natural es muchísimo más importante que pueda ser el de las abejas domésticas, que es muy parcial y que a veces incluso hasta compite con el papel de las abejas silvestres. Nosotros últimamente lo que hacemos es trasladar, los humanos, trasladar las colmenas de un sitio a otro en este procedimiento de apicultura transhumante, ¿no? Claro, las llevamos a un lugar donde no hay abejas domésticas, o hay muy pocas, y claro, ellas se ponen a competir con las especies del lugar, ¿no? Y las desplazan muchas veces, ¿no? Y entonces lo que conseguimos a veces es que la tasa de cuajado de frutos de especies silvestres baje, se reduzca. A lo mejor nos viene bien a nosotros para conseguir mayores tasas de polinización de especies concretas que nosotros usamos para comer, pero contribuimos a diezmar o a aminorar la producción de frutos de las plantas silvestres. Entonces son cosas que hay que decir, ¿no? Esto se está trabajando mucho en ello últimamente. Las abejas no son solo la abeja doméstica. Hay muchísimas más especies de abejas mucho más importantes para las tasas de polinización en el medio natural. Es que esto daría para 3 programas más. O sea, no descarto volver a invitarte y que nos vuelvas a contar más temas tan interesantes como este, la verdad, porque es que abre los ojos a muchas realidades que tenemos a la simple vista. Pues yo encantado, vamos, creo que una de las misiones nuestras del profesorado, sobre todo en un grado como el nuestro de ambientales, es esta precisamente, el tratar de difundir nuestros conocimientos y ponernos al servicio de la sociedad. José Luis Yela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.